Buen día, mi nombre es Luisa Gómez y junto con mis compañeros Diego Galindo, Yuret Soledad y Sofía Limo, les vamos a hablar sobre algunas anécdotas relacionadas con valores, la convivencia, las experiencias que nos dejan enseñanzas muy importantes para nuestra vida diaria. Sí, bueno, comienzo yo, justo pensando en esas anécdotas, ¿no? Justo hoy día sube el profesor de arte y me dice que había un alumno que no le importaba su curso, que se estaba portando mal. Y yo voy a conversar con ese alumno porque es de mi tutoría, yo me encargo de ese salón. Y así, ¿no? Preguntándole qué pasa, me dice, no, Miss, pero no importa si me quiere desaprobar el profesor porque los cursos importantes son comunicación, que viene a ser lenguaje, y matemática. Eso nomás me va a ayudar a conseguir la beca que quiero, ¿no? Y yo me sorprendí porque se relacionaba un poquito con eso de la pragmática, el pragmatismo, de que muchos le dan importancia a cosas específicas para lograr algo. En este caso, estudiar en la universidad o conseguir una beca, sin que le importe mucho cómo es que se está desarrollando como persona, ¿no? Y ya pues yo le atiné a hablar un poco de eso, de que no es que sea relevante solamente esos cursos, sino que los contenidos que se les enseñan son una parte, pero que la parte más importante es cómo él aprende a ser persona, por eso se va a un colegio y no le enseña a una computadora simplemente, ¿no? Cómo es que trabaja con los demás, cómo es que desarrolla su espíritu artístico, incluso con el profesor, sus valores, cómo es que puede ser un líder para un futuro sin necesidad de que sea el mejor solo en matemática y comunicación, sino como persona, ¿no? Que es lo ideal y para eso los formamos en la escuela. Bueno, mi anécdota que marcó o ha marcado mucho en mi profesión como docente. Yo llego a la institución nueva a mitad de año, recibo un grado segundo bastante complejo. Los estudiantes habían pasado por varias docentes. La última docente pues los había marcado negativamente, donde ella los había clasificado que estaban adelante los niños buenos y atrás los niños malos. Y solo les prestaba atención o les daba importancia a esos niños que entre comillas eran nuevos. Había mucho conflicto entre la docente y los padres de familia. Los niños académicamente estaban bastante atrasados. Ya solo les entregaba una ficha, se dedicaban todo el día a colorear, ella hacía manillas o se quedaba dormida, y cuando yo llego, pues yo llego a hacer un diagnóstico, a conocer el grupo, llego a conocer a los padres de familia y conozco una realidad bastante marcada. Entonces empiezo a implementar estrategias de trabajo en equipo, estrategias que fomenten la empatía, la solidaridad entre los compañeros, eh, implemento el plan padrino para que empecemos a trabajar todo el tema de inclusión, porque dentro de eso estaban siendo excluidos los niños que académicamente no rendían o tenían alguna dificultad. Entonces empiezo a hacer un trabajo bastante fuerte y recibo al principio rechazo de ciertos niños, donde un niño pues es grosero, pronuncia una palabra bastante fuerte a su edad de segundo grado y me dice es que los niños, ahora usted está colocando los niños malos adelante y a los buenos nos coloca atrás. Entonces empiezo a hacer un trabajo donde ellos tomen conciencia de que nadie es malo, todos somos buenos, todos tenemos cualidades, todos tenemos virtudes, aunque hay cosas que debemos mejorar porque somos seres humanos. Hablo también con las familias, integro a las familias en el proceso de enseñanza de los niños para que también se genere en ellos empatía, aceptación, respeto, porque pues no se respetaban entre los estudiantes. Y con el plan padrino empiezo, bueno, los niños que se destacan y tienen mayor habilidad en esta actividad, vamos a ayudarle a los otros niños, vamos a colaborar. Tenía un niño autista, entonces también empecé a hacer ese trabajo de que debíamos aceptarlo. Tenía otra niña con una condición de baja visión y cognitivo, entonces se empezó a hacer todo un trabajo de inclusión, porque, y la niña empezó a dar avances, esos niños empezaron a dar avances, se empezaron a integrar,
Entonces, a fin de año, veo la satisfacción de que las estrategias que se buscaron hicieron que los estudiantes dieran un avance con la implementación de rutinas, porque el salón era hasta un caos para comer. Ellos recibían el pan y el salón era un chiquero, mugre, desorden por todos lados. Entonces, con las rutinas, todo eso ayudó. Y a fin de año, pues los padres de familia también empezaron a conocerse, a trabajar en equipo, porque a raíz de que no había una buena comunicación con la docente anterior, la docente le delegaba los problemas que ocurrían entre niños a los padres de familia que lo solucionaran. Y como yo soy de zona fronteriza, la mayoría de los estudiantes vienen de Venezuela y en mi institución hay un bus que los recoge para llevarlos otra vez a Venezuela. Ellos pasan todos los días a la frontera. Entonces en la frontera las mamás se agarraban, se daban, se golpeaban, se agarraban de las mechas, bueno, pasaba de todo y el problema lo llevaban al colegio. Entonces, todo eso me tocó empezar a hacer un trabajo y a fin de año, pues, minimizó esa realidad. Esa es mi anécdota. Los avances que como uno como docente debe empezar a implementar para que mejore la situación. Bueno, mi anécdota fue que cuando yo llegué nueva al colegio, me correspondió un grado cuarto. Entonces, también haciéndoles pues como el diagnóstico a los niños, me di cuenta que en grado cuarto pues ya los niños deben de saber leer y escribir como tal. Y cuando llegué haciéndoles el diagnóstico a ellos, resulta que saqué un niño y el niño leía muy silábico. Entonces los demás compañeritos empezaron a burlarse de él y pues al niño obviamente eso le generó mucha tristeza, empezó a ponerse nervioso, bajaba la cabeza, ya no quería volver pues a leer. ¿Qué hice yo? Con mucha prudencia evité regañar a los demás amiguitos pues delante del niño, ¿cierto? Pero sí los llamé como tal aparte. Más en ese momento lo que hice fue que le dije al niño que todos estábamos aprendiendo y que cada uno de nosotros tenía pues como tal un ritmo de aprendizaje diferente. Entonces que no pasaba nada porque él lo estaba intentando y pues de que debía de seguirlo haciendo. Entonces empecé a leer con él, le decía que las palabras que de pronto él no entendiera, yo le iba a ayudar a leerlas para que él no se sintiera tan mal. Posterior a esto, cuando ya salimos a descanso como tal, llamé a los niños que se estaban burlando del compañerito aparte y hablé con ellos, les mostré que esa no era la forma pues como tal de actuar frente a un compañero, que antes debíamos de ser compañeros, que por eso se llama un compañerismo, entonces debíamos de actuar bien, de apoyar a nuestro compañero, entonces les hablé mucho sobre el respeto y la importancia de apoyarnos entre nosotros. Y pues gracias a esto, ya los demás amiguitos empezaron pues como tal a padrinar a ese niño y empezó ya su proceso de lectura muy bien. Muy bien, Luisa, gracias. Yo, pues básicamente, cuando llegué nuevo al colegio, pues pensaba que los profes de pronto tendrían un clima de camaradería o más amistoso, pero me di cuenta de un ambiente que, quitando la virtud de la magnanimidad y de la humildad, virtudes trascendentes, no lo tenemos muchos profesores. Y me di cuenta de que atacaban cualquier cosa que uno de pronto cometiera un error o si uno hacía algo, son muy críticos o podemos ser muy críticos los profes. Esto en su momento me dio un poco duro emocionalmente, pues porque pensé que era un clima más de compañerismo. Hoy precisamente hago una intervención en un seminario, en una capacitación en el municipio sobre educación socioemocional y cuento algunas anécdotas en este taller en las cuales me veo aplicando algunas de los conocimientos de la maestría que estamos estudiando aquí y veo que muchos compañeros lo reciben pues, con críticas, con sarcasmo, con caricaturizando, ridiculizando de pronto mis apreciaciones y mi participación. Gracias a la maestría veo que la virtud de la magnanimidad y el ser magnánimo es no fijarse en pequeñeces ni quedarse peleando en pequeñeces, sino básicamente ver el propósito y llevar una vida bien lograda. Que realmente el propósito no es aplastar al otro compañero, sino el propósito es que nuestros estudiantes se sientan mejor, llevarlos a una eudaimonía,
llevarlos a una virtud, llevarlos a un hábito operativo bueno, a todo lo que es un bienestar tipo uno, un bienestar realmente como lo manifestaba Aristóteles. Esto, compañeras, básicamente es eso. No sé si quieran comentar algo más. No creo que en todas nuestras anécdotas se ha visto como hay una actuación prudente de parte de todos de alguna manera, ¿no? Al corregir a los estudiantes, al quitar todos los estigmas que ya traían con profesores anteriores. Tú, por ejemplo, Diego, al no hundirte en ese tema de que tus compañeros no te colaboran, o sea, aún así tú estás aplicando lo que estás aprendiendo. Y en mi caso, ¿no? El hecho de tratar de colaborar con un profesor para ayudar a un alumno y que se entienda la importancia de todas las áreas, ¿no? Y que lo realmente importante en todos los casos es aprender a ser una persona como tal, ¿no? Con valores, que ayude a su comunidad, que ayude a los otros, que es lo que nosotros tratamos de hacer para mejorar cada día.